No voy a suavizarte nada. Si quieres hacerte rico con tu salario, antes tienes que aceptar una verdad brutal. La mayoría jamás lo logra porque se rinden mentalmente antes de que el dinero siquiera pueda multiplicarse. Yo, Napoleón Hill, aprendí que la riqueza no nace del tamaño del sueldo, sino del tamaño de la mente que lo recibe. Y si tu mente está dormida, condicionada o derrotada, tu salario será una cadena, no una herramienta. Quiero que sientas esto como un golpe directo en el pecho. No eres pobre por lo que ganas, eres pobre por cómo piensas cuando recibes lo que ganas. Ese es el verdadero enemigo, y si lo ignoras, seguirás atrapado en el mismo círculo que destruye a millones. ¿Por qué te conformas con sobrevivir cuando podrías transformar tu ingreso en una máquina silenciosa de crecimiento? ¿Por qué aceptas la idea de que tu salario es insuficiente cuando en realidad es maleable si lo moldea una mente disciplinada? La riqueza empieza cuando decides dejar de vivir como víctima del monto que aparece en tu cuenta y te conviertes en el arquitecto que lo dirige. La mayoría gana dinero como si lo odiara. Tú vas a aprender a usarlo como un soldado fiel, porque un salario bien manejado puede convertirse en capital, un capital bien dirigido en inversión, y una inversión bien alimentada en libertad. Quiero que tomes tu salario y lo mires distinto, no como un límite, como un excedente esperando orden, como un aliado esperando propósito, como un músculo esperando entrenamiento. Si no lo haces, siempre tendrás salario, pero nunca tendrás riqueza. Y para eso primero debes destruir la mentalidad que sabotea tu ingreso, porque sin esa limpieza interior ninguna estrategia funcionará. Y es justo ahí donde continúa el camino. Hoy quiero que destruyas una de las trampas más peligrosas que arruinan tu salario, la mentalidad del sobrante, ese hábito silencioso que te hace esperar al final del mes para ver qué queda. No te das cuenta, pero ese simple pensamiento te mantiene pobre. El que vive del sobrante vive sin control, vive sin dirección, vive sin propósito, y un salario sin propósito se evapora como agua entre las manos. Quiero que escuches esta verdad sin resistencia. El dinero no desaparece porque la vida es cara. Desaparece porque no lo gobiernas, y quien no gobierna su dinero jamás gobernará su destino. ¿Te has preguntado por qué siempre te falta? ¿Por qué siempre estás corriendo detrás de cuentas que parecen multiplicarse? No es casualidad, es el resultado exacto de no decidir qué hace tu salario desde el primer día. Yo quiero que sientas la diferencia que se crea cuando tomas tu ingreso y lo sometes a una regla inquebrantable. El dinero primero se ordena, luego se protege, después se multiplica, nunca al revés. La mentalidad del sobrante te hace creer que ahorrar es un lujo, cuando en realidad es un mandato. Te hace creer que gastar primero es normal, cuando en realidad es sabotaje, y te hace creer que algún día tendrás espacio para construir riqueza. Ese algún día nunca llega por accidente. Llega por diseño, y hoy quiero que entiendas que lo único que separa a un asalariado común de alguien construido para la abundancia es esta decisión: dejar de vivir del sobrante y empezar a vivir del propósito. Cuando tomas tu salario y lo asignas antes de que el mundo lo reclame, empiezas a sentir una nueva autoridad interna, una fuerza que te empuja hacia adelante. Porque después de matar esta mentalidad, el siguiente paso es crear una estructura que sostenga tu crecimiento sin permitir que retrocedas. Y ese es el pilar que sigue. Quiero que grabes esto en tu mente con fuego. Tu salario no necesita suerte, necesita un sistema. La gente pobre espera, la gente rica estructura. Mientras unos desean que el dinero alcance, los otros deciden cómo debe comportarse. Esa es la diferencia que separa a quienes pasan la vida contando billetes de quienes pasan la vida contando resultados. Si tu salario no sigue una arquitectura clara, inevitablemente se escapa. Y cuando el dinero se escapa, la frustración crece. Quiero que sientas la fuerza de esta realidad. No es el monto, es el mecanismo. Un sistema convierte un ingreso ordinario en una herramienta extraordinaria. Sin sistema, un salario alto se desperdicia. Con sistema, un salario pequeño se multiplica. ¿No lo notas? El poder nunca estuvo en lo que ganas. Siempre estuvo en tu capacidad de dirigirlo. Y si aún no tienes un método, estás caminando hacia la riqueza con los ojos vendados. El sistema que necesitas no es perfecto, es constante, no es complejo, es innegociable. Decide cuánto ahorras, decide cuánto inviertes, decide cuánto gastas, no después, antes. Porque cuando decides después, decides influenciado por impulsos, emociones, miedo y urgencias inventadas. Cuando decides antes, decides influenciado por visión, estrategia y crecimiento. Siente cómo cambia tu mente cuando te haces responsable. Un sistema convierte tu salario en un empleado. Tú das las órdenes, el dinero ejecuta. Sin sistema, tú eres el empleado del dinero. Y eso destruye cualquier posibilidad de riqueza. Por eso quiero que entiendas que este capítulo no es una recomendación, es una advertencia. Si no estructuras tu salario, el mundo lo hará por ti, y el mundo siempre te dejará sin nada.
Pero cuando logras dominar este principio surge el siguiente paso, un movimiento que transforma tu salario en capital real aunque hoy pienses que eso es imposible. He aprendido a través de décadas de observar triunfos y fracasos que la mayoría de las personas trabajan duro pero jamás trabajan para sí mismas. Son esclavos de cuentas, fechas de pago y obligaciones que devoran cada centavo antes de que puedan pensar en construir riqueza. Y si hay un principio que separa a los ricos de los que siempre luchan es este: los ricos se pagan primero, los demás se pagan último. Quizás creciste escuchando que lo responsable es pagar todas las cuentas y con lo que quede ahorrar algo, pero déjame revelarte una verdad que puede incomodarte. Si te pagas al final nunca tendrás nada, tus gastos siempre crecerán para devorar tu oportunidad. El mundo encontrará cientos de formas de drenar tu futuro si tú no lo aseguras con disciplina inviolable. Pagarme primero fue para mí un acto de declaración personal, un recordatorio diario de que mi visión tenía más autoridad que mis circunstancias. Tomaba el 10% de mi salario, a veces más, a veces menos, pero siempre algo, y lo enviaba a un lugar donde mi yo presente no pudiera tocarlo, pero donde mi yo futuro pudiera agradecerlo. No lo notas al comienzo, pero con cada quincena estás enviando un mensaje silencioso al universo. Mi riqueza importa, mi libertad importa, mi futuro importa. Y el universo responde otorgándote oportunidades que no se revelan ante quien vive apagando incendios. Págate primero aunque duela, aunque parezca imposible, aunque signifique renunciar a placeres inmediatos. Cada vez que lo hagas estás entrenando tu mente para pensar como piensan los que construyen imperios. Primero la visión, luego los gastos. Haz esto el tiempo suficiente y tu dinero dejará de ser un límite para volverse una herramienta de poder. La mayoría de las personas viven esclavizadas por su salario porque lo administran con emociones, no con sistemas. Y déjame decirte algo con absoluta firmeza: la riqueza jamás nace de la improvisación. La riqueza nace de la automatización. Lo que no está automatizado se perderá. Lo que depende de tu motivación fallará. Pero lo que funciona solo te hará rico incluso mientras duermes. Cuando comprendí esto, dejé de confiar en mi fuerza de voluntad y puse a trabajar algo mucho más poderoso: la disciplina automática. No negocié conmigo mismo. Programé mis cuentas para que hicieran el trabajo sin pedirme permiso, porque sabía que los seres humanos somos frágiles ante la tentación, pero los sistemas nunca se cansan, nunca olvidan y nunca se sabotean. El primer paso fue simple: configurar transferencias automáticas el mismo día que recibía mi salario, no después, no cuando recordara, no cuando me sobrara algo, el mismo día. Convertí mis metas en destinos inevitables, no en buenas intenciones. Este hábito cambió mi vida, no porque fuera complejo, sino porque eliminó el espacio donde suelen nacer las excusas. Y cuando eliminas las excusas, eliminas la pobreza mental. Un sistema bien diseñado protege tu dinero de ti mismo, protege tus sueños de tu impulsividad, te obliga a prosperar incluso en tus días débiles, y sobre todo convierte tu salario en un aliado, no en un tirano. Tu objetivo es claro: que cada dólar que recibas tenga una tarea asignada antes de llegar a tus manos. Deja de decidir sobre la marcha, decide una vez, automatiza para siempre. Haz esto, y tu riqueza ya no dependerá de tu ánimo, sino de un sistema silencioso que trabaja para ti sin descanso, sin emoción y sin error. La mayoría espera el momento perfecto para invertir, y en esa espera pierden años, pierden fuerza, pierden vida. Pero yo descubrí algo que cambió mi destino. El dinero no crece en el momento ideal, crece en el momento en que decides moverlo. Si esperas la oportunidad, fracasarás. Si la creas, prosperarás. Cuando entendí esto, dejé de usar mi salario solo para sobrevivir y lo convertí en un cazador silencioso. No esperaba el negocio perfecto, no esperaba la inversión mágica. Tomaba pequeñas oportunidades, las repetía, y dejaba que el interés compuesto hiciera lo que mejor sabe hacer: multiplicar lo que tocan las manos disciplinadas. Tú no necesitas un gran capital para empezar, necesitas una mentalidad que deje de poner excusas. Una mentalidad que entienda algo: el dinero que no se mueve se muere, y el dinero que se muere te entierra con él en la mediocridad financiera. Así que transformé una parte de mi salario en un fondo personal dedicado exclusivamente a oportunidades. No para gastarlo, no para emergencias, no para caprichos, solo para crecer, solo para multiplicarse, solo para convertirse en la raíz de mi riqueza futura. Y aquí está el secreto que nadie quiere aceptar: las oportunidades no aparecen por arte de magia, aparecen para quien está preparado para tomarlas. El que ahorra sin propósito ve pasar negocios que no puede aprovechar. El que ahorra con intención, los captura. Hoy quiero que entiendas esto con total claridad. Tu salario debe tener un rol ofensivo, no pasivo. Debe salir al mundo, moverse, explorar, sembrar y cosechar.
Porque cuando tu dinero caza oportunidades, tu futuro deja de depender de tu jornada laboral y empieza a depender de tu inteligencia financiera. Viví muchos años creyendo que la prioridad era pagar cuentas, hasta que entendí la verdad que transforma a un empleado común en un creador de riqueza. Primero se paga la libertad, después se paga el resto. Ese simple ajuste mental fue uno de los golpes más fuertes que recibí, pero también fue uno de los más reveladores. Cuando tú tomas tu salario y lo entregas completo a las obligaciones, le das al mundo el control de tus decisiones. Cuando tomas tu salario y separas primero una parte para tu crecimiento, te devuelves el control. Y créeme, la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se hunde está en esa pequeña fracción que se paga primero a sí mismo. Yo, Napoleón Hill, lo descubrí observando a hombres que ascendían desde los lugares más humildes. Ninguno tenía riquezas al principio, pero todos tenían esta regla: primero alimentar su libertad, luego atender sus compromisos. El mundo te dirá que eso es irresponsable. Yo te digo que lo irresponsable es vivir sin construir una salida. La mente pobre cree que ahorrar después de pagar todo es suficiente. No lo es, porque nunca sobra, y si sobra nunca se mantiene. La mente rica decide cuánto va a guardar y hace que el resto del salario se adapte a la vida, no al revés. Ese simple acto moldea tu carácter, te obliga a pensar con ingenio, te obliga a controlar tus impulsos, te obliga a crecer. Quiero que lo entiendas con absoluta claridad. Cuando tú te pagas primero, envías un mensaje directo a tu subconsciente. Le dices que tu libertad importa más que tus excusas. Y cuando tu subconsciente lo acepta, toda tu conducta cambia. Porque no solo estás administrando dinero, estás entrenando tu espíritu para resistir el camino hacia la riqueza que te corresponde. Existe una realidad que la mayoría de empleados jamás quiere aceptar. No te pagan por lo que vales, te pagan por lo que sabes hacer. Y si quieres que tu salario crezca, tú tienes que crecer primero. Esa es la operación más simple y más ignorada del mundo financiero, pero también es la más poderosa. Yo, Napoleón Hill, aprendí observando de cerca a hombres que multiplicaron sus ingresos sin cambiar de empleo. Lo lograron porque no esperaron a que el mundo los recompensara. Se volvieron demasiado valiosos para ser ignorados. Es así de directo. El salario no se eleva por deseo, se eleva por capacidad. Quiero que entiendas algo con absoluta firmeza. Tu salario puede convertirse en un arma de transformación o puede convertirse en una cadena. Todo depende de la cantidad que apartes para tu crecimiento. Si solo consumes lo que ganas, te estás consumiendo a ti mismo. Si tomas una fracción y la usas para aprender, tu mente se expande y tu valor se dispara. El trabajador común espera capacitaciones, el creador de riqueza las provoca. Y en ese pequeño acto está la diferencia entre un futuro repetido y un futuro multiplicado. Cuando tú decides que una parte de tu salario alimentará tu conocimiento, estás rompiendo el patrón que ata a millones a la mediocridad. Estás declarando que no vas a vivir a merced de lo que otros decidan pagar. La mente pobre piensa que aprender es un gasto. La mente rica entiende que aprender es una inversión, y cada inversión en tu mente te devuelve beneficios que ninguna crisis puede destruir. Porque el dinero puede perderse, la habilidad nunca. Y cuando las habilidades crecen, el dinero siempre vuelve. Quiero que recuerdes esto. La riqueza empieza cuando tu crecimiento se vuelve obligatorio, no cuando tus circunstancias mejoran. Ese es el verdadero punto de quiebre. Si quieres hacerte rico con tu salario, debes enfrentar una verdad que casi nadie quiere mirar de frente. El salario no cambia por lealtad, cambia por estrategia. Y quien no domina esta idea queda atrapado en la misma cifra durante años, repitiendo el mismo mes disfrazado de vida completa. Hoy quiero romper esa ilusión contigo. Quiero empujarte a ver lo que otros no ven. Yo, Napoleón Hill, entendí que el salario fijo es una creación mental antes que un acuerdo laboral. El mundo te paga lo que tú permites que te pague, lo que tú aceptas, lo que tú crees que mereces. Y mientras tu mentalidad sea de recibidor, seguirás ubicado exactamente en el mismo nivel. El que se hace rico con su salario entiende algo distinto. Entiende que el valor que entrega puede superar la cifra que recibe. Y cuando eso ocurre, la realidad cambia de forma inmediata. Quiero que examines tu vida con total honestidad. Pregúntate si has actuado como alguien cuyo valor crece cada año o si has funcionado como alguien que repite rutinas sin avanzar. El crecimiento no ocurre por acumulación de tiempo, ocurre por acumulación de intención. Y la intención se demuestra con resultados que nadie puede ignorar. Cuando tú empiezas a producir más impacto, comienzas a negociar desde otro lugar, desde la fuerza, desde la certeza, no desde la necesidad. La trampa del salario está en aceptar que es inamovible. La libertad del salario está en convertirte en alguien tan preparado y tan útil que cualquier organización quiera retenerte. Ese es el camino silencioso hacia el incremento constante. La riqueza no llega por esperar, llega por demostrar, llega por ofrecer más de lo que se te exige,
Llega por actuar como si tu futuro dependiera de cada decisión que tomas hoy, porque depende de ello. Y aquí aparece el siguiente paso que transformará tu relación con el dinero. Ahora quiero llevarte más lejos. Mucho más. Porque quien realmente se hace rico con su salario no vive solo de lo que recibe cada mes, vive de lo que es capaz de multiplicar con esa cantidad. Ahí está el verdadero poder. Ahí está la diferencia entre sobrevivir y construir una vida que impone respeto. Yo, Napoleón Hill, descubrí que el salario es solo una semilla, no una recompensa final, y la mayoría lo trata como una cosecha completa. Ese es el error que te condena a la escasez. Hoy quiero derribar esa mentalidad. Quiero que mires tu salario como una herramienta que debe expandirse, no como un techo que te encierra. Cuando tú empiezas a multiplicar en lugar de gastar, entras en otro nivel de existencia, el nivel donde el dinero deja de controlarte y empieza a obedecerte. Piensa en esto con total sinceridad. ¿Cuántas veces has perdido oportunidades por miedo a invertir? ¿Cuántas veces te has conformado porque creías que tu salario era insuficiente? ¿Cuántas veces te contaste la mentira de que no era el momento? Esa mentalidad detiene más sueños que cualquier jefe, más sueños que cualquier crisis, más sueños que cualquier circunstancia externa. Porque el verdadero límite no está afuera, está en la forma en que diriges lo poco o mucho que recibes. Si quieres multiplicar tu salario, debes tratar cada peso como un soldado que debe salir al mundo a conseguir más, y tú eres su comandante. Cuando entiendes eso, todo cambia, porque empiezas a preguntarte dónde crecer en lugar de dónde gastar, empiezas a decidir desde la estrategia en lugar del impulso, y esa mentalidad abre la puerta a lo que viene ahora, el paso que te acerca directamente a tu libertad financiera. Si ya lograste entender que cada peso debe ser un soldado bajo tu mando, ahora quiero empujarte a un nivel aún más desafiante. Porque no basta con multiplicar tu salario, debes convertirlo en una máquina que siga trabajando incluso cuando tú no estés empujando. Ese es el punto donde deja de ser un ingreso y se transforma en un motor que no se agota, un motor que no descansa, un motor que no depende de tus horas porque depende de tu visión. Yo, Napoleón Hill, aprendí que la gente pobre trabaja por dinero, la gente rica hace que el dinero trabaje por ellos. Y aunque esa frase parece repetida, la mayoría nunca la aplica. La escuchan, la celebran, la comparten, pero no la viven, porque vivirla exige responsabilidad, exige disciplina, exige que tomes decisiones incómodas que no dan placer inmediato pero construyen libertad duradera. Quiero que imagines algo, tu salario entrando cada mes, parte se va en gastos básicos que no puedes evitar. Parte se va en decisiones impulsivas que podrías evitar pero no quieres enfrentar, y parte podría estar creciendo en silencio si tú lo ordenaras. Ese es el punto. El dinero no crece solo, crece porque tú le das una estructura, una dirección, un propósito. Sin eso tu salario se convierte en arena entre los dedos, lo sientes un instante y luego desaparece. Pregúntate algo con total honestidad. ¿Qué porcentaje de tu salario está trabajando por ti ahora mismo? ¿Qué parte está generando crecimiento? ¿Qué parte está creando seguridad futura? ¿Qué parte está construyendo la vida que dices querer? Si la respuesta te incomoda, perfecto. La incomodidad es señal de que todavía no te has traicionado, y esa incomodidad te prepara para lo que viene, la decisión final que transforma tu salario en riqueza real. Has llegado a este punto porque algo dentro de ti se negó a seguir sobreviviendo con un salario que parece desaparecer cada mes. Y ahora quiero llevarte al cierre que muchos evitan porque es incómodo. La riqueza no comienza con un monto, comienza con una decisión que rompe el ciclo mental que te enseñaron desde niño, el ciclo de esperar, el ciclo de conformarte, el ciclo de mirar tu salario como una jaula y no como una llave. Yo, Napoleón Hill, descubrí que las personas que se vuelven ricas con un salario no son las que ganan más, son las que deciden intensamente que nunca más permitirán que el dinero las controle, son las que se vuelven estrategas, visionarias, disciplinadas, feroces en su propósito, porque entienden que la riqueza no es un golpe de suerte, es una construcción diaria, una construcción que empieza en la mente antes de verse en la cuenta bancaria. Quiero que entiendas algo con brutal honestidad. Tu salario nunca te va a hacer rico si sigues viviendo como alguien que espera milagros, pero tu salario puede convertirse en una herramienta poderosa si decides que cada peso tendrá un propósito, si decides que cada gasto será consciente, si decides que cada inversión será intencional, si decides que tu vida no estará definida por lo que ganas sino por lo que haces con lo que ganas. Este es el cierre y también el inicio, porque ahora todo depende de ti. No de tu jefe, no de la economía, no del gobierno, no de la suerte. Depende de la fuerza con la que decidas aplicar lo que ya conoces. Depende del nivel de coraje que tengas para actuar sin esperar permiso. Depende de cuánto deseas salir del ciclo que te detuvo tantos años.
Y si estás listo para romper ese ciclo, entonces ya estás listo para construir tu riqueza. Aquí comienza tu transformación real.